Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic. En esta ocasión trabajaremos con física en un tema que ya veníamos analizando en el diagrama anterior, correspondiente a la dinámica y estática, en el cual es necesario diagramar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Estos diagramas se llaman diagramas del cuerpo libre. En esta ocasión desarrollamos la parte 2 de 3 videos. Y vamos a ver en él. Vamos a analizar el diagrama del cuerpo libre de cuerpos, primero apoyados y luego suspendidos. ¿Comenzamos? En estos cuerpos apoyados, ya en nuestro primer ejemplo, estamos viendo una situación ya conocida en la cual las fuerzas que intervienen llevadas al diagrama del cuerpo libre corresponden a la de atracción gravitatoria, que es el peso del cuerpo, y la reacción que la superficie realiza contra el cuerpo A. Para el ejemplo 2, nuestro cuerpo además recibe la acción de una fuerza horizontal. Por lo tanto, en el diagrama del cuerpo libre estamos observando, comparando con el diagrama anterior, las mismas fuerzas, peso y reacción, pero se ha agregado la fuerza F que coincide con la dirección del eje X, ya que es horizontal. En el ejemplo 3, nuestro cuerpo recibe la acción de una fuerza oblicua que, llevado al plano cartesiano, ese diagrama del cuerpo libre nos muestra las mismas fuerzas, peso y reacción, pero además vemos la fuerza F oblicua hacia el primer cuadrante. En el ejemplo 4, nuestro cuerpo también recibe la acción de otra fuerza oblicua, pero tiene otra dirección y sentido. Estamos observando, de acuerdo a la dirección que viene ejerciendo y sentido esa fuerza F, corresponde al cuarto cuadrante. Cabe aclarar que tanto la fuerza F del ejemplo 3 como el 4, por ser oblicuas, se pueden descomponer en sus componentes rectangulares X e Y. Es una alternativa. En el ejemplo 5, estamos observando nuestro cuerpo también afectado a una fuerza horizontal, pero ahora la superficie es rugosa. Entonces, estamos observando en el diagrama del cuerpo libre las mismas fuerzas, peso, reacción, la acción de la fuerza F, y oponiéndose al movimiento tenemos la fuerza de rozamiento. Continuamos con el ejemplo 6, en donde nuestro cuerpo ahora se encuentra sobre un plano oblicuo, pero además está recibiendo la acción de una fuerza horizontal. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre, estamos observando que la fuerza de peso se ha dibujado en el cuarto cuadrante. Para el diagrama que estamos observando del plano inclinado, si nosotros trazamos los ejes X e Y, X paralelo al plano e Y perpendicular al plano, el peso entonces estaría contenido, como lo estamos viendo ahí, en el cuarto cuadrante. Como la fuerza F aplicada es perpendicular al peso, entonces en el diagrama también vemos que esos vectores son perpendiculares. Y por supuesto, la reacción de la superficie hacia el cuerpo es perpendicular al plano. Por lo tanto, va a coincidir la reacción con la dirección del eje de ordenadas positiva. Además, por existir un rozamiento oponiéndose al movimiento y acción que está haciendo esta fuerza F, va a actuar una fuerza de rozamiento con sentido hacia derecha, en este caso hacia abajo. En el ejemplo 7 observamos un cilindro o esfera que está contenido por una superficie oblicua y una superficie vertical, ambas lisas. En el diagrama del cuerpo libre
estamos viendo, en este caso, la fuerza peso de la esfera corresponde también al eje negativo de ordenadas, pero por estar apoyado con dos superficies, cada una de ellas reacciona con un vector perpendicular a la superficie. Entonces, tenemos un vector que actúa en la superficie 2 al cuerpo, que va a ser la reacción 2, y tenemos la reacción de la pared vertical contra el cuerpo que estamos observando, se ha llamado reacción 1 por ser la reacción que hace la superficie o pared 1. Como ven, en este caso no se ha trabajado con los ejes X e Y girados. Podría hacerse, es indistinto. A continuación, en el ejemplo 8, estamos observando una barra que está apoyada contra una pared y un piso, ambos lisos. En el diagrama del cuerpo libre, la pared que estamos observando, la pared reacciona contra la barra perpendicularmente contra la barra, por lo tanto, si la pared es vertical, la reacción es horizontal y es la normal N que estamos observando. En el punto de contacto de la barra con la pared, vamos a tener una reacción. Esa reacción va a ser oblicua, generalmente será un vector concurrente con la reacción y el peso. Es decir, que si imaginamos ese punto de concurrencia, la reacción sería aproximadamente este vector, el cual se lo descompone en la dirección X y en la dirección Y son los que estamos viendo acá con ese color rojo. Es mucho más útil en este caso descomponer la fuerza de reacción en ambos ejes, en sus componentes rectangulares. En el ejemplo 9 estamos viendo un cuerpo 1 apoyado sobre otro cuerpo 2 y ambos sobre una superficie. Ya habíamos analizado algo similar, pero con 3 cuerpos en el video 1. Entonces, para el diagrama del cuerpo 1, ¿qué estamos observando? Que actúa la fuerza peso y actúa la reacción que hace el cuerpo 2 contra el cuerpo 1. Entonces lo hemos llamado reacción 2 al 1. Pero también el cuerpo 2 recibe el peso del cuerpo 1, o sea, la reacción del 1 contra el 2, que estaría dibujado ahí, y a su vez el cuerpo 2 actúa contra el piso y es atraído por la tierra con su peso M2G, y la superficie responde con una reacción perpendicular hacia arriba contra el cuerpo 2. Sería la reacción del piso. Como habíamos advertido, en el cuerpo 2 no colocamos el efecto, en el cuerpo 1, por ejemplo, no vamos a poner la reacción de la superficie porque no la recibe directamente. Solamente dibujamos los vectores que actúan directamente sobre cada cuerpo. En el ejemplo 10 estamos viendo dos cuerpos apoyados sobre un plano oblicuo y además hay una fuerza horizontal que está actuando sobre el cuerpo 2, probablemente para que no descienda o bien para, ya sea para mantener el equilibrio o para iniciar el ascenso. Para el diagrama del cuerpo 2, que es el que tenemos primero a nuestra izquierda, por ser un plano oblicuo, trazamos el eje X paralelo a la dirección del plano y el de ordenada subperpendicular, luego acá lo vemos girado. Entonces, el cuerpo 2 va a tener su peso correspondiente en el tercer cuadrante. Y como vimos antes, la fuerza horizontal es perpendicular al peso. También tenemos que el cuerpo 1 actúa sobre el cuerpo 2 porque están en contacto, entonces paralelo al plano,
la fuerza que hace el cuerpo 1 contra el cuerpo 2 lo tenemos indicado en ese vector. Y por supuesto, por estar apoyado sobre la superficie del plano oblicuo, actúa la reacción 2. También tenemos el diagrama del cuerpo 1. Entonces, para el cuerpo 1 tenemos el peso, que cae también en el tercer cuadrante, tenemos la reacción, pero en él solamente dibujamos la reacción que hace, la interacción o fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Como vemos, en él no actúa la fuerza F. En el ejemplo 11 ya tenemos una situación propuesta coloquialmente que corresponde a un problema y el mismo nos dice que se muestran dos cilindros homogéneos de igual tamaño. Si el cilindro B es de 14 kilogramos, determine el máximo peso de A para que el sistema se encuentre en equilibrio. Considere superficies lisas. Bien, este ejemplo es motivo del desarrollo de un nuevo video, como veremos a continuación. Entonces, la situación es proporcionada por el enunciado del problema. Vemos acá que el cuerpo A y B serían los cuerpos apoyados sobre la superficie de menor pendiente y el B es el único que está soportado sobre la de mayor pendiente. ¿Cómo se han resuelto los diagramas para cada uno? Para el cuerpo B estamos observando, por un lado, se ha considerado la inclinación correspondiente al plano de mayor pendiente. Por lo tanto, si trazamos la paralela a ese plano y trazamos el vector peso, vemos que el cuerpo B, cae en el cuarto cuadrante. Pero él recibe, este cuerpo, una fuerza del cuerpo A sobre el B. Entonces, ahí tenemos la fuerza de interacción del A sobre el B. Además, está apoyado sobre la superficie menor pendiente. Entonces, tenemos la reacción de la superficie 2 sobre el B, pero además tenemos la reacción de la superficie menor pendiente sobre B, que al ser perpendicular a la superficie coincide con el eje de ordenadas, dado en este caso por el vector N1B. También para el cuerpo A hacemos el análisis. Este cuerpo A, que está apoyado sobre el de menor pendiente, también cuando hacemos los ejes X e Y, en este caso el cuerpo A va a tener su peso contenido en el tercer cuadrante. La reacción va a ser perpendicular a la superficie, por lo tanto va a coincidir con el eje de ordenadas positivo y este cuerpo va a recibir la reacción por acción y reacción, tercera ley de Newton, la fuerza que hace el B sobre la indicada ahí con el vector FBA. Este ejemplo, entonces, luego nos va a proporcionar los elementos para desarrollar un problema. Ahora vemos los cuerpos suspendidos. En el ejemplo 1 tenemos la situación de un cuerpo que está atado a una cuerda, soga o cadena y a su vez suspendido desde un techo. En este caso, el diagrama del cuerpo libre nos indica el peso del cuerpo y ahora aparece la fuerza de tensión que habíamos adelantado en el video anterior. Solo aparece cuando los cuerpos están justamente conectados a través de una soga o cadena. En el ejemplo 2, ahora repetimos también un análisis anterior. Vemos dos cuerpos que están atados en cuerdas que pasan a una misma cuerda que pasa por la garganta de una polea y el diagrama del cuerpo 1 nos presenta el peso y la tensión. Lo mismo el diagrama del cuerpo 2, su peso y tensión. Y habíamos advertido que estas tensiones
son las mismas a lo largo de la cuerda que pasa por la polea. En el 3 ahora tenemos dos cuerpos suspendidos uno debajo del otro. Por lo tanto, analizamos. Para el cuerpo 1 vemos la tensión hacia la cuerda que actúa a lo largo de la cuerda 1 hacia el techo, el peso del cuerpo 1 y también tenemos la tensión 2 que está ejerciendo la cuerda 2. Para el cuerpo 2 tenemos su peso y la tensión que ejerce la cuerda 2. Obviamente, si esto está en equilibrio, porque si no se caería el sistema, la tensión 2 equivale al peso 2 y como habíamos advertido, si esta tensión 2 es esta, a futuro podemos obviar la tensión 2 y poner directamente la suma de los pesos en el caso de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. En el ejemplo 4 tenemos una esfera suspendida y además apoyada contra una pared vertical. Por lo tanto, las fuerzas que intervienen son su peso, la reacción de la pared perpendicular a la esfera. Entonces tengo pared vertical y reacción horizontal. Y por supuesto a lo largo de la cuerda, donde está suspendida y dirigido hacia el punto de suspensión, estamos viendo la fuerza de tensión. En el ejemplo 5 observamos un cuerpo que ha sido sacado de su dirección vertical porque además está amarrado mediante una cuerda a una pared vertical. Entonces, para analizar su diagrama del cuerpo libre, por supuesto vemos la fuerza peso, vemos la tensión a lo largo de la cuerda oblicua, que la llamamos tensión 1, y la tensión a lo largo de la cuerda 2, que es la horizontal. En el ejemplo 6 vemos una barra de brazos iguales que está suspendida del techo y este sistema, cuando lo observamos, vemos que los dos pesos de la barra se han sumado en un solo peso y es equilibrado a través de la tensión. ¿Por qué digo los dos pesos? Porque podemos observar por el dibujo que se trata de dos partes que son iguales. Podrían ser distintas, no hay problema en ese caso, pero los vectores fuerzas son, los vectores peso, perdón, son vectores verticales con sentido hacia abajo que perfectamente se pueden sumar y escribirlo a través de un solo vector fuerza. En el ejemplo 7 tenemos suspendido un techo, una barra mediante dos cables o tensores que evidentemente cuando consideremos una barra homogénea como lo es la barra de arriba o el cuerpo de arriba, siempre nuestro cuerpo no ha sido considerado pero explícitamente, pero son cuerpos de tipos homogéneos. Si son homogéneos, su peso se concentra prácticamente en el centro geométrico del cuerpo. Cuando vemos el diagrama del cuerpo libre, esa fuerza peso que tenemos nosotros va a estar equilibrada a través de las dos tensiones que están actuando a través de un solo vector tensión mediante la suma de las tensiones de ambas sogas que están soportando para que cuelgue nuestro cuerpo. En este caso, las tensiones hacia arriba son las que suman, en cambio, en el anterior, los pesos son los que suman y actuaban hacia abajo. Bien, por ahora hasta acá tenemos nuestro segundo video del diagrama del cuerpo libre. Y como siempre, si te ha gustado este video, te decimos que le des me gusta, compártelo y coméntalo. Nos vemos en el próximo video.